Lección número 5 para el 4 de noviembre del 2017. La fe de Abraham. Versículo de memoria. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. De muchas maneras, Romanos 4 pone el cimiento de la doctrina bíblica, de la salvación solo por la fe, y llega al corazón de lo que inició la Reforma. De hecho, esta semana se cumplen 500 años de lo que comenzó con Lutero, y los protestantes fieles nunca han mirado hacia atrás. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos lleva paso a paso al descubrimiento de la función de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. El apóstol está hablando en estos capítulos acerca de la ley del decálogo. No nos está hablando acerca de todo lo demás que incluía la ley. No obstante, cuando nos habla del decálogo, es fácil de entender que nos está hablando del primer pacto. Está refiriéndose solo a la obediencia a la ley de los 10 mandamientos sin la ayuda del Evangelio. Por esa razón es necesario recordar constantemente el asunto de los 2 pactos, para que no podamos cometer ningún error en la comprensión de los escritos de Pablo. Hay que recordar también siempre lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 15 hasta el 16, que entre las cosas que escribió el apóstol Pablo hay muchas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Nunca hay que olvidar que cuando el apóstol Pablo habla acerca de la ley, se refiere a diversas cosas. Por ejemplo, en el libro de Gálatas nos habla acerca de las tradiciones, que eran conocidas como las obras de la ley. Nos habla acerca de la circuncisión, que era un rito para el cumplimiento de la ley. Y nos habla acerca de los rituales y las ceremonias, donde se mataban animales para la expiación del pecado. Pero en esta ocasión, en Romanos capítulo 2 y capítulo 3, el apóstol Pablo nos ha llevado a la comprensión de la ley de los 10 mandamientos. Cuando hablamos acerca del primer pacto, nos referimos a la ley de los 10 mandamientos que se pedía del hombre que tuviera que obedecerla, pero que no se le daba la ayuda de la gracia para lograrlo. La ayuda de la gracia en este caso era el perdón de los pecados y la transformación por medio del Espíritu Santo, vale decir, por las enseñanzas de la palabra. Cuando el hombre seguía con estas 2 promesas que Dios le dio, en el segundo pacto recién podía obedecer la ley. Pero desgraciadamente el hombre siempre ha buscado querer obedecer la ley por sus propias obras, por su propia forma y filosofía. Quiere cumplir con los 10 mandamientos, pero no quiere seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, del Evangelio, para tener que obedecerla. Quiere sacar de su propia cabeza la forma de obedecer la ley. Muchas veces dice: si yo ya sé lo que es bueno y lo que es malo, así que solo tengo que hacer lo bueno para agradarle a Dios y dejar de hacer lo malo. Pero la Biblia en ninguna parte nos enseña que nosotros tengamos que dejar de hacer lo malo y hacer el bien para tener que satisfacer la ley de Dios o satisfacerlo a Dios. En ninguna manera. Lo que enseña la Biblia es que aprendamos a hacer el bien y que dejemos de hacer el mal según nos enseñan las Santas Escrituras. Cuando llegamos a ese punto, entonces llegamos a obedecer la ley en la forma en que Dios quiere, por medio de su gracia, por lo que Él nos ofrece. En el Evangelio se nos dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos del mal, alcanzaremos la misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Ahora, teniendo eso en cuenta, cuando llegamos al capítulo 4 de Romanos, el apóstol Pablo nos habla del intento de querer obedecer la ley por las propias obras. Habiéndonos quedado en claro lo que es el primer pacto y el segundo pacto, será fácil de entender las palabras que el apóstol declare en los siguientes capítulos. No olvidemos, por favor, el primer pacto es querer obedecer la ley por nuestros propios medios, sin la ayuda de Dios. El segundo pacto es querer obedecer la ley
por medio de la ayuda de Dios que nos da a través del perdón y a través de sus enseñanzas en la palabra para nuestra santificación. Con todo eso, se llega a obedecer la ley y por eso finalmente somos salvados. Nadie se salva sin cumplir con estos requisitos. Y esto nos lleva al día domingo, 29 de octubre, la ley. Como adventistas del séptimo día creemos en la ley de Dios. Siempre hemos enseñado que el hombre se salvará si obedece esa ley, y que para lograrlo, Jesucristo, a través de la justificación por la fe, le da todas las llaves y el poder necesario para poderla cumplir. En este pasaje, Pablo declara enfáticamente que la fe no anula la ley de Dios, nos dice la lección. Pero incluso aquellos que guardaban la ley, incluido todo el conjunto de leyes del Antiguo Testamento, nunca se salvaron por ella. Esto es a través del primer pacto. Los que quisieron obedecer la ley a través de la circuncisión, por medio de los ritos y las ceremonias y las tradiciones, jamás pudieron llegar a cumplir la ley. Pero aquellos que en el Antiguo Testamento habían llegado a cumplir con la ley de Dios a través de los medios provistos por el Salvador, vale decir, por el perdón del pecado que se obtenía al matar el corderito pero representando al Mesías, y la transformación por las enseñanzas de los profetas, para la santificación, estos eran llamados justos delante de Dios. Así, por ejemplo, está el caso de Zacarías y de Elisabet, de quienes nos dice la Escritura, libro de San Lucas capítulo 1 versículo 6, ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así que entonces había hombres y mujeres justos que hacían toda la voluntad de Dios de acuerdo con el segundo pacto, en el cual tenían la capacidad para poder obedecer la ley. Así que entonces ya el segundo pacto estaba funcionando antes de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todo lo que hizo fue ratificar ese segundo pacto. No olvidemos que Abraham ya conocía el segundo pacto desde Adán. Así que entonces estos ya recibieron el pacto de la gracia. El segundo pacto también es conocido como el pacto de la gracia, tal como lo hemos estudiado durante un trimestre con el libro de Gálatas. La religión del Antiguo Testamento como la del Nuevo siempre se han basado en esa gracia de Dios del segundo pacto dado a los pecadores mediante la fe. De manera que entonces, todos aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento se salvaron por medio de el segundo pacto. Los del primer pacto eran los fariseos, los saduceos. Todos los judíos querían salvarse por medio del primer pacto, obedeciendo la ley, pero de acuerdo con sus tradiciones, de acuerdo con lo que ellos filosofaban para cumplir la ley. Llegaron a inventar nuevas leyes, 1260 reglas, a través de la Mishnah, para poder llegar a satisfacer la ley de los 10 mandamientos. Pero todo eso fue un esfuerzo inútil, ya que por las obras de la ley ninguna carne es justificada, ni tampoco por las obras de la ley se podrá alcanzar la salvación. Pero sí se alcanza la salvación por medio de la obediencia a lo que manda la ley. Cuando obedecemos los 10 mandamientos hallamos la salvación, y esto a través del Evangelio, que es el medio para poder cumplir la ley. Muchos descartan la obediencia a la ley. Unos dicen que ya fue crucificada, otros dicen que sigue vigente pero que es imposible obedecerla, que ya la gracia de Cristo nos cubre y que no hay necesidad de cumplir con mandamientos y que estos no van a servir para ser salvos. No hay una mentira más grande que esa. Ningún apóstol, ni el apóstol Pablo, declaró semejante atrocidad. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 7 y en el versículo 19, leemos acerca de la enseñanza del apóstol que dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Nos dice la lección, lee Romanos 4, 1 al 8. ¿De qué modo esto demuestra que incluso en el Antiguo Testamento la salvación era por la fe y no por las obras de la ley? Por ejemplo, ¿qué era todo el ritual del santuario sino una representación de cómo se salvan los pecadores? No por sus obras, sino por la muerte de un sustituto en su lugar. Además, ¿qué otra cosa puede explicar la manera en que David fue perdonado después de la sórdida aventura con Betsabé?
Por supuesto que no fue la ley la que lo salvó, porque violó tantos principios de la ley que ésta lo condenaba en varios puntos. Si David tuviese que salvarse mediante la ley, entonces David de ningún modo sería salvo. La lección nos lleva ahora a pensar en el primer pacto, donde los hombres quieren salvarse a través de la obediencia a la ley, pero por sus propios medios. Si David hubiera intentado salvarse así, entonces David hubiera sido condenado, nos dice la lección, porque la ley no pasa por alto el pecado. Pero David vivía bajo el segundo pacto, y por eso David se atrevía a decir en el Salmo 119, versículo 97, «Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación». David era obediente a los mandamientos de la ley de Dios, pero en medio de su obediencia cedió al poder satánico, y entonces adulteró con Betsabé y mandó matar a su marido, a Urías Eteo. Si esto hubiese hecho bajo el primer pacto, de todas maneras David hubiera perdido la vida, y no solo la vida temporal, sino la eterna. Pero David se arrepintió, y el segundo pacto contemplaba el arrepentimiento. David había caído en el pecado, había cedido a la tentación, se había dejado llevar por el mal, pero ahora le pedía perdón a Dios por haber hecho semejante atrocidad. Gracias al segundo pacto que promete el perdón y la transformación, David pidió ser perdonado y a la vez transformado. Dijo David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Así David reconoció su pecado y suplicó ser pulido, purificado y perfeccionado. Le dijo a Dios: purifícame, lávame, límpiame y vuélveme el gozo de tu salvación. De esta manera es como se muestra que David llegó a obedecer los mandamientos de Dios por medio del segundo pacto, gracias al perdón y la santificación que se le ofrecía. De esta manera es que entonces los obedientes a la ley se salvaron en el Antiguo Testamento por medio de la fe en el Salvador. De hecho, por más que muchos del antiguo Israel fuesen legalistas, la religión judía siempre fue una religión de gracia. El legalismo era una perversión de ella, no su fundamento. El legalismo, ¿qué cosa era? Era el intento de querer obedecer la ley de Dios de los 10 mandamientos, pero por sus propios medios, es decir, sacando de su propia cabeza cómo obedecer la ley. Hasta el día de hoy hay mucha gente que no le gusta leer la Biblia, pero que quiere portarse bien, y saca el buen comportamiento de su mente. Y cuando se le pregunta cómo hace para obedecer, cuando el Espíritu Santo no lo está conduciendo porque no lee la Biblia, increíblemente dice: el Espíritu Santo es el que me guía. El Espíritu Santo siempre guía a toda verdad. Es imposible que el Espíritu Santo quiera conducir a una persona que no quiere escudriñar las Escrituras cuando sabe leer, porque si fuera analfabeto todavía tendría excusa. Pero alguien que sabe leer y que sabe escudriñar no tiene excusa delante de Dios. Por tanto, todo cristiano debe de ser enseñado a leer la Biblia y obedecerla. Por eso es que el cristiano siempre hace su año bíblico para saber si está cumpliendo con los preceptos divinos. Pero el legalismo era una perversión al querer volver al primer pacto. No hemos de vivir del primer pacto, necesitamos vivir del segundo pacto, donde se obedece la ley por medio de la ayuda del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Dice el libro de Hebreos 10:16: este es el pacto que haré con aquellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados. Así es como por medio del Espíritu Santo el Señor pone sus enseñanzas, su palabra en nosotros, para que nosotros podamos ser limpiados por ella, y así es como Dios olvida para siempre nuestros pecados. No solo los olvida echándolos al abismo, al mar y a la profundidad, también los olvida porque ahora ya no ve ese pecado en nosotros, sino la transformación que Él hace en nosotros. Así que entonces hay que saber distinguir la obediencia con el primer pacto y con el segundo en relación con el legalismo. Los que quieren obedecer el primer pacto están en legalismo. Los que obedecen a través del segundo pacto la ley de Dios están en la fe pura para la salvación. Esa es la fe salvadora. Y eso nos lleva al día lunes 30 de octubre. ¿Deuda o gracia? La cuestión que Pablo aborda es mucho más que teológica. Llega al corazón y al alma de la salvación y de nuestra relación con Dios.
Si alguien cree que tiene que ganarse la aceptación, que debe alcanzar un cierto grado de santidad antes de ser justificado y perdonado, entonces es muy natural que fije su vista en sí mismo y contemple sus obras. La religión puede volverse extremadamente egocéntrica y esta es una de las últimas cosas que alguien necesita, nos dice la lección. Los que quieren obedecer la ley para llegar a ser santos, haciendo de lado la palabra de Dios, están queriendo hacerse santos por sí solos y ganarse así el favor de Dios para ser salvos. Nadie puede querer obedecer la ley sin seguir lo que dice la palabra del Señor, porque al hacer eso, el hombre entonces quiere ser santo para poder agradarle luego recién a Dios. No es así, pues, como se agrada al Señor. El hombre es santificado por Dios para que le sea agradable a Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, dice San Juan 17:17. Por tanto, para que el hombre pueda alcanzar a ser santo, necesita entregarse a los brazos de Cristo. A través del Evangelio, el hombre es conducido a la santidad. Pronto el hombre alcanza el nivel que Dios quiere. No se nos ha pedido venir santos a Él, sino como estamos de pecadores, para que Él nos limpie de pecado y para que nos transforme, y así podamos llegar a alcanzar la santidad. Y de esa manera podamos alcanzar el nivel de agradar a Dios. Y aquí es donde entramos a la parte de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Nos dice el apóstol, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿qué pues halló nuestro Abraham según la carne? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué obras son estas a las cuales está haciendo mención aquí el apóstol Pablo? Vamos a ver. Continúa diciendo así. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? El asunto es claro, nos está hablando acerca de la circuncisión. Muchos tratan de explicar esta parte del apóstol Pablo como que se estuviera refiriendo a la obediencia a la ley de los 10 mandamientos, pero el apóstol Pablo acá no se está refiriendo a la obediencia de la ley de los 10 mandamientos. Muchos tratan de hacer pensar que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la carne, de las obras de la carne, y cuando dice se agradó en la carne, se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, pero no es así. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que aquellos que quieren obedecer los mandamientos de Dios a través de las enseñanzas de la palabra son los que quieren agradar según la carne y que están haciendo sus propias obras. Jamás ha dicho eso. Eso es calumniar al apóstol. El apóstol está hablando acá de los que se circuncidan, y a la circuncisión le está llamando la obra de la ley. Hay muchos que declaran, sí, pero cuando habla de la circuncisión también se está refiriendo a todo tipo de obras. No hay que hacer que la Biblia diga lo que no dice. El apóstol Pablo, cuando se está refiriendo a los romanos, solamente se está refiriendo aquí al asunto de la circuncisión, porque el reclamo que se está haciendo es a la idea judaizante que se está introduciendo nuevamente dentro de las líneas cristianas. Es por eso que el apóstol Pablo está reclamando que los judaizantes están introduciendo nuevamente las ideas
de la circuncisión y de volver a las obras antiguas del primer pacto. Así que entonces tengamos cuidado cuando leemos las cartas del apóstol. No le saquemos conclusiones ni demos explicaciones a nuestro antojo que no tienen nada que ver con lo que está escrito. Muy bien. Así quedando esto claro, resulta que entonces el apóstol Pablo en ningún momento habló acerca de la obediencia correcta a la ley de Dios. Luego el apóstol en el capítulo 4 continúa hablando, dejó de hablar ahí en el versículo 12 de la circuncisión y ahora recién va a hablar de la ley de los 10 mandamientos. ¿Y qué cosa va a decir? Porque todo esto incluía el primer pacto. Los judíos creían que por estar circuncidados por esa obra ya eran salvados. Y luego creían que había que obedecer la ley, pero por medio de las tradiciones, con sus propias obras, para poder hallar favor ante Dios, para que les fuese bien. Pero la realidad es que Dios nunca enseñó eso, eso era el primer pacto. En el segundo pacto Dios enseña a obedecer los mandamientos, por eso es que el salmista David decía, enséñame en el camino de tus mandamientos. Muy bien, Romanos capítulo 4 versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Así que entonces aquí está claro que se refiere a la ley de los 10 mandamientos, que es la que muestra el pecado. Ahora bien, el apóstol ahora dice, porque no por la ley le fue dada a Abraham la promesa y a su descendencia, sino por la fe. Cuando Abraham fue llamado por Dios, Abraham todavía no era un obediente de todos los preceptos divinos. Dios lo estaba llamando para que él pudiera comenzar a obedecer sus preceptos. Y cuando lo llamó, primero lo evangelizó. No fue que simplemente le dijo, crees en mí, y él le dijo, creo. No. Dios evangelizó a Abraham primero. ¿Cómo lo evangelizó? Le hizo promesas. Le dijo, si tú me aceptas como tu Dios, yo haré de ti una grande nación. Y voy a multiplicarte, y voy a hacer de ti de renombre, y tendrás descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está al borde del mar. Cuando Abraham le creyó todo esto a Dios, así como nosotros creemos en el Evangelio cuando nos predican, que pronto Cristo viene por segunda vez y que va a haber un mundo mejor, en el cual vamos a vivir eternamente seguros con Cristo, y que podemos empezar esa vida aquí en la tierra buscando la felicidad a través de la obediencia a sus preceptos, le creemos a Dios, y entonces aceptamos su evangelio. Y esa aceptación y esa decisión de querer ahora hacer la voluntad de Dios nos es contada como justicia, como que ya hubiésemos sido obedientes a todo. Porque Dios sabe que de allí en adelante nos dejaremos conducir para la obediencia completa de su santa ley. Entonces ahora el apóstol dice que Abraham ya había guardado la ley para que se le dieran las promesas. No. Se le dieron las promesas para que guardara la ley. Ah, esto era lo que estaba enseñando entonces el apóstol. Por tanto es por la fe, dice Romanos 4:16, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así el apóstol Pablo dice, no solo para los descendientes de la ley. A los israelitas se les dio la ley, el primer pacto, y se les dio también el segundo como símbolo. No solo era para ellos, sino también para los creyentes del segundo pacto a través de Abraham por la fe. Así que entonces, jamás hay que torcer las escrituras. Debemos ceñirnos exactamente a lo que está diciendo el apóstol Pablo. En todo el capítulo 4, el apóstol Pablo ataca a la circuncisión y al intento de querer obedecer la ley por medio de las propias obras y satisfacer así las demandas de ésta, ya que estos estaban enseñando que por solo circuncidarse estaban salvados y que la obediencia a la ley solamente era para obtener beneficios temporales. Muy bien, y esto nos lleva al día martes 31 de octubre, la promesa. Un día como hoy, hace 500 años, Martín Lutero colgó sus 95 tesis en la pared de la iglesia de Wittenberg,
Qué fascinante es que el tema de hoy también llegue al corazón de la salvación por la fe. Como se dijo al principio, es importante recordar a quienes les está escribiendo Pablo. Estos creyentes judíos estaban inmersos en la ley del Antiguo Testamento, y muchos habían llegado a creer que su salvación dependía de lo bien que guardaban la ley, aunque eso no era lo que enseñaba el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento jamás enseñó a la gente que por obedecer perfectamente la ley del primer pacto pudieran entrar en la salvación. El Antiguo Testamento siempre enseñaba que había que obedecer perfectamente la ley de Dios a través del segundo pacto por medio de la fe para poder entrar en la salvación. Maravillosa enseñanza del Antiguo Testamento. En todo momento leemos las palabras de Dios que dicen: si andas en mis mandamientos, si guardas mis mandamientos, si los pones por obra. Siempre vamos a ver ese mismo tenor. La salvación en el Antiguo Testamento era semejante a la del Nuevo. Cristo siempre decía a sus oyentes que era necesario obedecer la ley si querían entrar en la vida eterna. Y esto nos lleva al día miércoles 1 de noviembre, la ley y la fe. El apóstol Pablo deja en claro la armonía que existe entre la ley y la fe. La ley de los 10 mandamientos y la fe. Esto se llama el segundo pacto. Si la ley no armoniza con la fe, entonces no estamos en el segundo pacto, sino en el primero. Cuando solo se habla acerca de la ley, se está hablando del primer pacto. Cuando se habla de la ley con la fe, se habla del segundo pacto. Romanos 3:31 el apóstol vuelve a decir: ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, antes confirmamos la ley. La ley tiene por propósito convencernos de pecado. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: porque por la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 7 versículo 7 dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos capítulo 7 versículo 9 dice el apóstol: y yo sin la ley vivía por un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Primera de Juan 3:4 dice: el pecado es transgresión de la ley. De manera que la ley tiene el propósito de convencernos de pecado para que necesitemos de la salvación de Dios por medio de la fe, el perdón y la transformación. Nos dice en relación a esto el espíritu de profecía: y a los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba: lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a los que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Como lo dijo nuestro Señor: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es por lo tanto absurdo ofrecerle médico al que está sano, que cuando menos cree estarlo. Primeramente tenéis que convencerle de que está enfermo. De otro modo no os agradecerá la molestia que por él os dais. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. Conflicto de los siglos, página 307. Así es como el espíritu de profecía y la Biblia nos muestran cuál es la función de la ley. La ley muestra el pecado al hombre para que se dé cuenta de su error y entonces busque la fe para poder ser limpiado y transformado. Gálatas 3:24 dice: la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando la ley nos muestra el pecado, vamos a Cristo a pedirle el perdón y la santificación. Entonces Cristo nos perdona y de allí en adelante nos conduce con su palabra para alcanzar la santificación total de nuestras vidas. Así nos justifica por la fe, nos imputa su justicia y nos imparte su justicia. Nunca hay que olvidar que la justificación por la fe es recibir la justicia imputada y la impartida. La imputada es que se nos perdona sin haber hecho el bien. La impartida es que se nos transforma por medio de las enseñanzas de Cristo. El principio de que el hombre puede salvarse por sus propias obras, vale decir por el primer pacto, es el fundamento de toda religión pagana. Donde quiera que se la adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Deseado de todas las gentes, página 26. Aquellos que quieren hacer sus obras por sí mismos siempre buscan glorificarse.
no quieren obedecer la ley con las enseñanzas de la palabra, quieren obedecerla por ellos mismos con su filosofía y fracasan. Y esto nos lleva al día jueves 2 de noviembre, la ley y el pecado. Cuando la ley nos ha mostrado el pecado, ahora la ley nos dice, tienes que abandonar ese pecado, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces es cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, pidiendo el perdón de nuestros pecados y así viviendo la vida nueva en Jesucristo. A esto se le llama arrepentimiento. De allí en adelante, la ley será el medio por el cual nosotros tengamos que obedecer los preceptos divinos. De allí en adelante ya la ley no nos convence solo de pecado, sino que la ley ahora nos muestra la condición para salvación. Cuando el hombre se da cuenta de que necesita obedecer esa ley, se da cuenta que tiene que corregir su vida. Muchos declaran que Jesucristo ya crucificó la ley el día que murió y que desde ahí ya no hay más pecado. Eso no es verdad. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 12 y 13, que Él vino a la tierra por pecadores, no vino por santos. Vino por gente que quería reconocer sus pecados y abandonarlos. Yo no he venido por justos, sino por pecadores, dijo el Salvador. Es necesario que aquel que tenga que ser sanado primero esté enfermo. De esta manera, Jesucristo enseñó claramente que es necesario tener que venir a Él reconociendo nuestro pecado. Pero para reconocer el pecado solo hay un camino. Por la ley se conoce el pecado. Así que entonces, los que dicen que ya no existe que ya no existe la ley, que ya fue crucificada, están diciendo en otras palabras que ya no hay pecado. No pueden decir que el Evangelio les muestra a ellos el pecado. Tampoco pueden atrincherarse diciendo, no solo los 10 mandamientos muestran el pecado, sino toda la Biblia. Porque toda la Biblia es la explicación de la ley de los 10 mandamientos. Así que cuando vemos la ley de los 10 mandamientos, vemos a toda la Biblia sintetizada. Y por eso la ley convence de pecado. Para aquellos que dicen que ya no hay ley, han eliminado el pecado. Pero lo sorprendente es que estas personas niegan de la ley solo el 4º mandamiento que manda guardar el sábado, pero no niegan los demás. Siguen diciendo que no hay que adulterar, no robar, no mentir, etc., pero solo al sábado lo eliminan. Y con eso quieren eliminar que la ley muestre el pecado. Pero si eliminamos un precepto, dice Santiago 2:10, hemos eliminado toda la ley, somos culpables de todo. Así, cuando Cristo muere en la cruz no elimina la ley, sino que al contrario, la hace patente, porque con su muerte ahora todos los pecadores vendrían a pedir perdón de sus pecados a través de Él. Eso significa que todos los que crean en la ley son los únicos que van a poder venir a Jesucristo a buscarlo como su Salvador personal. Y en efecto, aquellos que creen en la ley de Dios buscan inmediatamente en la cruz de Cristo el perdón. Así que entonces la ley no fue eliminada por la muerte de Cristo. La muerte de Cristo la hizo vivir para siempre la ley. Finalmente, con esto nos vamos al día viernes para estudiar y meditar. Si Satanás puede lograr que el hombre valore sus propias obras como obras de mérito y justicia, sabe que puede vencerlo mediante sus tentaciones y hacer de él su víctima y su presa. Aspergen los postes de las puertas con la sangre del Cordero del Calvario y estarán a salvo. Review and Herald, 3 de septiembre de 1889. Todos aquellos que están buscando obedecer la ley sin estudiar la Biblia, sin estudiar el espíritu de profecía, están buscando obedecer la ley por sus propias obras. Aquellos que hacen eso no están asperjando los postes de las puertas con la sangre del Cordero, vale decir con la palabra de Dios. El apóstol Juan dice claramente en 1 de Juan 1:7 al 9, por la sangre de Jesucristo somos limpiados de todo pecado. Y en el Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que entonces somos limpiados por la palabra de Dios, que representa la sangre del Cordero que ponemos en los postes de nuestros hogares. Preguntas para dialogar. ¿Por qué es tan importante entender la salvación solo por la fe sin las obras de la ley? Vale decir, sin tradiciones, sino solo con la obediencia a la palabra. ¿De qué clase de errores puede protegernos ese conocimiento? ¿Qué peligros les aguardan a aquellos que pierden de vista esta enseñanza bíblica fundamental? Así que entonces es importante entender que la salvación es por la palabra, a través del conocimiento de ella.
Dice Pablo en 2 de Timoteo 3:15 al 17, y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pregunta número 2. ¿Qué otras razones puedes dar de la validez permanente de la ley de Dios, aun cuando entendemos que la ley y la obediencia a ella no es la que nos salva? Aquí hay un error tremendo. Es la obediencia a la ley la que nos salva. Esto debe de clarificarse bien. Muchos adventistas del séptimo día, desde pastores, incluso pastores populares que son conocidos a nivel mundial y que tienen muchos seguidores y que son capaces de llenar estadios con sus predicaciones, declaran que ya no necesitamos obedecer la ley para salvarnos, que somos salvados por la gracia y que obedecer la ley solamente es un resultado de agradecimiento. Tengamos cuidado con esa mentira. Se necesita obedecer la ley de Dios para poder salvarse. Cuando a la gente se le enseña lo contrario, nos dice el espíritu de profecía: en cada congregación de la tierra hay almas insatisfechas, con hambre y sed de salvación. De día y de noche la carga de sus corazones es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Escuchan anhelosamente discursos populares, con la esperanza de aprender cómo pueden ser justificados delante de Dios, pero demasiado a menudo solo oyen una oratoria complaciente, una declamación elocuente. Hay corazones tristes y chasqueados en cada reunión religiosa. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. No es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Deben creer en Cristo, Él los salvará. Solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesar que es muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. Fe y Obras 32. Nos sigue diciendo más el espíritu de profecía. Entonces hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Nadie hallará excusa para el pecado. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte. Mensajes Selectos, tomo 1, página 264. De manera que entonces tanto la Biblia como el espíritu de profecía nos enseña que la obediencia a la ley es el prerequisito para salvarse. Nadie se va a salvar por tan solo decir creo en Cristo. Todos serán justificados por fe, pero serán juzgados por sus obras. Así que los que digan yo creo en Cristo están como los que dicen Jesús, Jesús. Pero Cristo dijo: no todo el que me diga Jesús, Jesús entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿cómo es que somos salvos? Es un punto clave. Obedeciendo la ley es como el hombre se salva. Y para lograrlo, el perdón de Jesucristo por medio de su sacrificio hecho en la cruz y sus enseñanzas para cumplir la ley son la clave. Maravillosa lección que hemos estudiado en esta semana. Así que ahora hemos descubierto que el hombre tiene que vivir del segundo pacto obedeciendo la ley de Dios para salvarse. Amén.